Hola, bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a responder una pregunta que es sobre los sistemas económicos. Los sistemas económicos han pasado desde su historia por el esclavismo, luego pasan del esclavismo al feudalismo, digamos que el esclavismo fue desde el año 5000 a.C. hasta el siglo IV, después ese feudalismo desde el siglo IV hasta el descubrimiento de América, que es el siglo XIV. Luego encontramos los sistemas mercantilistas, que es donde le da la apertura al capitalismo. Eso ya estamos hablando de los años del siglo XVI, quizá. Después, ese que le da la apertura al capitalismo, para contrarrestar el capitalismo, nace el socialismo. Después de ese socialismo, nosotros, hace rato me hacía la pregunta de capitalismo, comunismo y socialismo, imperialismo. Entonces tenemos en cuenta algo, que el imperialismo será la máxima expresión del capitalismo y el comunismo es la máxima expresión del socialismo. Entonces esos son como los sistemas económicos de los antiguos. Si nos saltamos a los próximos, a los de esta época, nos encontramos la teoría clásica, que hay autores como Adam Smith, David Ricardo, Jean Baptiste. Lo que nos está hablando es de los equilibrios del mercado, que todas las ofertas crean su propia demanda. Eso es la mano invisible de Adam Smith. Luego ya llegan los marginalistas hablando de la teoría neoclásica. Sí, las marginalistas ya es otro tipo de corriente, que son los neoclásicos. Luego podríamos hablar un poco por ejemplo, sobre el keynesianismo de John Maynard Keynes, que eso surge a partir de la crisis del 29, y él escribe un libro en 1936 que se llama La Teoría General del Empleo y el Interés. Es donde maneja ya su fórmula de demanda agregada. Después de eso nos vamos al monetarismo. Monetarismo es la velocidad del dinero, y entonces ahora sí, del monetarismo, de Keynes al monetarismo sale otro autor que es Milton Friedman, y Milton Friedman lo que hace es un análisis de estas dos teorías anteriores, y después sale para contrarrestar esas dos teorías y sale una nueva teoría, ¿sí? Que es lo de la curva de Phillips, porque ese monetarismo, ese keynesianismo lo que nos está trayendo es inflación. Entonces viene curva de Phillips, y esa curva de Phillips también es cómo los estados llegan e ingresan a los mercados o a los sistemas de economía mercante. Entonces se crea esa curva de Phillips donde te dicen, ¿usted qué prefiere? La inflación o el desempleo, pero nunca estas dos podrían estar en un mismo escenario. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Un país donde haya mucha gente con plata o un país donde haya mucha gente desempleada? Saltamos ya teoría clásica, neoclásica, monetarismo, saltamos de las teorías de Keynes, teoría marginalista. Bueno, estas son todas las teorías realmente de este siglo. Yo que puedo llamar la atención, que Keynes, a pesar de ser del inicio de 1930, el hombre nos habla de cómo nosotros podemos aumentar la demanda. Cuando yo estoy hablando de demanda agregada, estoy hablando del PIB, ¿sí? Del Producto Interno Bruto de las Naciones. Y eso existen dos tipos de economías. Esos son un poco más actuales, que es la política contractiva o la política expansiva. Cuando nosotros utilizamos una política contractiva, estamos hablando de contraer la economía, o sea, porque hay tanta inflación. Recuerden el curva de Phillips, como hay tanta inflación, necesitamos bajar esa cantidad de dinero circulando en el mercado y darle más empleo a la gente. ¿Cómo yo hago una política contractiva? Fácil. Como necesito bajar inflación, aumento tasas de interés. Al aumentar tasas de interés, los bancos tienen que aumentar tasas y la gente se endeuda menos, ¿sí? Al endeudarse menos, el banco empieza a recoger todos esos dineros. Además de aumentar tasas de interés, también emite bonos, ¿sí? El banco y la nación emiten bonos y suben tasas de interés, recogen dinero, y al recoger dinero la gente ya no consume, el gasto público reduce, las inversiones reducen, y eso hará que el PIB disminuya para poder buscar un nuevo empleo, para que la gente se emplee. Si yo veo una política, esa fue la política contractiva. Si yo veo una política expansiva, lo que yo hago es expandir la economía, motivar a la gente a que consuma. ¿Cómo la motivo? Bajando tasas de interés. ¿Cómo bajo tasas? Pues los bancos entonces ahora bajan tasas de interés, ahora todo el mundo se endeuda, todo el mundo tiene plata. Sí, cuando la gente tiene dinero, pues la gente consume más. Cuando consume más, al Estado le entra más intereses, más impuestos, y el Estado gasta más dinero en bienestar del Estado, o sea, gasto público, hay más inversión y hará que la economía se expanda.
expanda y eso hará que el PIB aumente. La única contra ahí es que habrá más dinero en circulación y eso